Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Y nada más también decirte que, aunque no lo creas, ha funcionado muy bien la participación de los chicos cuando directamente estás en la ponencia y les puedes decir, bueno, ¿y esto qué opinan? Y uno que otro responde. Entonces no ha sido necesario como que nada más esperar al final para, si tú quieres preguntarles algo a la mitad, pues con uno o dos rápidamente contestan y después en el chat van poniendo preguntas y África te ayuda al final como a darles orden a las preguntas. Entonces nada más como advertencia, luego son tantas preguntas que nos echamos otra vez otra media hora o más en estas respuestas, ¿no? Dale, pues ¿Sí? Muchas gracias por invitarme y sí, traigo la presentación como en 3 partes, entonces aprovecho ahí entre cada parte para, igual leemos 1 o 2 preguntas ahí, para que no se queden así atrasadas o se pierdan, y ya le seguimos, Okay. y al final hacemos... Y bueno, también un punto importante, Jorge, si podrías comenzar con hablarles como qué estudiaste, ¿por qué fuiste alumno en Ciencia Viva? No es cierto, tú no fuiste alumno en Ciencia Viva, pero no, pero sí, o sea, lo que quieras tú comentarles, ¿no? De tu carrera, de dónde estudiaste, dónde naciste, para que más o menos ellos se den una idea de cuál es la trayectoria de un científico. Dale, dale. Chicos, y a todos, antes de comenzar, no sé, cierren todos sus micrófonos, para que no tengan tanto ruido durante la presentación. David, ¿tú puedes cerrar los micrófonos de todos? Sí, de hecho ya silencié el que estaba haciendo ruido, Dale, pero gracias. justo estaba en eso. Pero sí se puede. Okay. Ya quedó. Entonces, cuando África diga, comenzamos. Pues listo, Jorge, ya vemos bastantes. Sale, pues empiezo. Es como menos de 1 hora, ¿no? Como 40, 50 minutos. Sí, exacto. Preguntas. A ver, déjame poner mi timer para que no se me vaya de paso. Listo. Sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, ya aparece. Sí. Bueno, pues, vamos a empezar y antes que nada, pues quiero agradecer a la doctora Gaby Olmedo, a África por invitarme. Ya es el segundo año el segundo Ciencia Viva consecutivo que me toca estar presentando. Ahora voy a hablar un poquito más de proyectos que he realizado en los últimos años y otros que siguen vigentes, entonces espero que sea de su interés. Sé que muchos participantes de este taller terminan haciendo sus estudios de posgrado y eso está muy padre también para nosotros los presentadores, los conociendo desde ahorita. El título de la plática es Bacterias patógenas, benéficas y coronavirus en agroecosistemas, grandes efectos de los más pequeños. Yo soy Jorge Rocha, soy investigador de CIAD y CONACYT en la unidad regional de Hidalgo. Y un poquito sobre mí, sobre lo que he hecho, cómo llegué hasta aquí ahorita. Yo nací en Los Mochis, tengo ahorita 37 años, estudié la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Los Mochis, Bioquímica en Alimentos. Entonces, mis primeros acercamientos con la investigación fue relacionado a ciencia de los alimentos, específicamente de origen marino y sus propiedades funcionales como alimentos, justamente. Ya eso lo hice en veranos de la ciencia y en mi tesis de licenciatura. En la maestría estuve en el CIBNOR, en La Paz, Baja California Sur, que es un centro CONACYT,
y ahí estudiaba, ya me metí un poquito en biología molecular con genes relacionados con el crecimiento del camarón. Ya después, en el doctorado, me fui a Hermosillo, al CIAD, que es el Centro CONACYT. Ahí ya me metí con bacterias, que es lo que hago hasta la fecha, y ahí estudiaba una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que es un biopesticida, y estudiaba los sistemas moleculares para que se comuniquen entre ellas. Después terminé el doctorado en el 2014, fui a un postdoctorado en la Escuela de Harvard en Boston, y allá bacterias patógenas de plantas. Ahorita voy a hablar un poquito de ese proyecto, que se trataba de las bases moleculares, de cómo una bacteria puede enfermar a una planta. Y ahorita ya como investigador de vuelta en México desde el 2016-17, estudio comunidades bacterianas en los agroecosistemas que se llaman milpa, que son sistemas tradicionales para crecer principalmente maíz y pues muchas otras especies de plantas que se consumen de diferentes maneras. Y pues también voy a hablar un poquito de ese proyecto. Esta plática está dividida en 3 partes. En la parte de cómo estudian las interacciones entre bacterias y hospederos, vamos a hablar primero de la virulencia de una bacteria que se llama Erwinia tracheifila, que es un patógeno de pepino y de calabaza, de cucurbitáceas. Y después de cómo buscamos nuevas funciones benéficas en bacterias de la milpa, que es el proyecto que ahorita estoy empezando a desarrollar. Y al final voy a hablar un poquito de un proyecto que hicimos en los últimos meses sobre SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19 en aguas residuales, que también es un proyecto de interés agrícola. Bueno, yo estoy ubicado en el Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo, Unidad Hidalgo. La sede principal de este centro está en Hermosillo. Nosotros estamos en Hidalgo, para los que conocen por aquí estamos ubicados. Y lo que hacemos en este centro es estudiar pues algunas líneas de investigación, son como el microbioma de la milpa y sus funciones, la fisiología de los maíces nativos, sobre todo enfocado a su sistema inmunológico. También hacemos trabajos más algunos investigadores se enfocan más en lo social, en la etnoecología de la milpa y también la ciencia de datos. Tenemos mucha infraestructura y todos están invitados a escribirnos. Al final voy a dejar mi contacto para que vengan a hacer estancias, tesis, visitarnos, etc. Lo que trato de hacer en investigación actual pues es ciencia básica de frontera, pero que tenga impacto social y económico. Por ejemplo, una de las preguntas que trato de formular es cuáles son las bases moleculares de las interacciones ecológicas en el microbioma de la milpa. El microbioma pues es las comunidades de microorganismos, hongos, bacterias y eucariotas que están ahí, y cómo estas interacciones dan lugar a sus funciones benéficas. Puede parecer una pregunta de ciencia muy básica, pero también tiene incidencia en problemas sociales y con impacto económico. Por ejemplo, que se está perdiendo la biodiversidad en estos agroecosistemas, se está perdiendo el conocimiento tradicional, se está abandonando las prácticas tradicionales y dando paso al uso, por ejemplo, de agroquímicos. Y estos son algunos problemas que creemos que se pueden resolver con la ciencia básica que hacemos. Y bueno, esta plática se llama Grandes Efectos de los Más Pequeños, y pues ojalá al final les quede un poco más claro cómo le hacemos ya en la parte práctica del laboratorio para entender estas interacciones a nivel molecular y por qué los agroecosistemas pues son un buen modelo de estudio para estudiar, para entender muchas de estas interacciones. El primer proyecto del que les voy a hablar se trata de este patógeno que se llama Erwinia tracheifila. Este videíto que están viendo aquí arriba, a ver. Aquí arriba es un video de un tallo de pepino cortado que fue infectado por Erwinia tracheifila. Cuando lo cortamos, se ve como la bacteria, casi como un cultivo puro, empieza a gotear aquí del sistema vascular de la bacteria. Esta enfermedad pues es muy conocida y muy evidente. De hecho, fue de las primeras enfermedades con causa bacteriana en ser descritas hace pues más de un siglo.
Sin embargo, cuando yo empecé este proyecto, que fue en el 2015 por ahí, no se sabía absolutamente nada de las bases moleculares de cómo la bacteria mata o enferma a la planta, y de eso se trataba el proyecto. Lo que sí se sabía era mucho de la ecología de esta bacteria o de esta enfermedad. Es un sistema muy interesante a nivel ecológico, porque la bacteria solamente se transmite a través de insectos vectores, y estos insectos son solamente 2 géneros de escarabajos, que son los que son capaces de alimentarse de estas plantas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen sus sistemas de defensa, y pues también incluye este sistema ecológico a las plantas hospederas, que son cucurbitáceas, tanto cultivadas como silvestres. Aquí lo que estamos viendo, cómo los insectos se alimentan de las hojas, y al mismo tiempo están depositando sus heces. En las heces es donde está la bacteria, y cuando entran en contacto con estas heridas de la alimentación, pues puede meterse a su sistema vascular, y en cuestión de días o semanas se enferman y se mueren las plantas. Esta enfermedad está muy localizada al noreste de los Estados Unidos, no ha sido descrita en ningún otro lado, y la presencia de la enfermedad coincide justamente con la distribución de los escarabajos vectores. Por ejemplo, aquí en México pues tenemos muchas cucurbitáceas, de aquí son endémicas, pero la enfermedad no la tenemos. Esto nos dice pues cómo la bacteria depende de este vector. Lo que sí se sabía un poquito era, además de la ecología, cómo diagnosticarla. Los agricultores se daban cuenta muy rápido cuando estaban enfermas, que son síntomas como de sequía, de marchitez, pero además cuando cortaban los tallos se ve esta sustancia viscosa que se forma, y eso se lo atribuyen a la formación de biofilms de la bacteria, pero más allá, a nivel molecular, pues no se sabía nada. Y una de las razones para esto es que esta bacteria crece muy, muy lento en el laboratorio. Por ejemplo, yo para obtener colonias, los que ya han hecho trabajo de laboratorio, a mí me tomaba 5 días obtener colonias, y por ejemplo con E. coli o con Bacillus toma un día, unas 20 horas. Esto se traduce a que todos los experimentos pues son 5 veces más lentos, y yo creo que más bien faltaba paciencia para desarrollar pues los métodos para trabajar con ella. Algo que sí teníamos era el genoma de la bacteria, y a partir de este genoma buscamos las secuencias de los genes candidatos que podrían ser responsables de la virulencia, y todas estas listas que ven aquí, todos estos genes los probamos. No voy a hablar de todos estos, sino de unos cuantos de los que encontramos resultados pues más evidentes de que estaban participando en la virulencia. Ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, el primer trabajo que tuvimos que hacer fue domesticar, ¿no?, a la bacteria, y a domesticar le digo aprender a traer un aislado de campo y que funcione como debe funcionar en el laboratorio para que nos diga la información que queremos. Domesticar, pues para mí incluye hacer mutantes, esto es quitarle genes y ver qué pasa con la bacteria, cómo cambia su virulencia. Y también otra herramienta que ahorita se las voy a explicar son las fusiones transcripcionales. Esto nos permite, por ejemplo, ver dónde está la bacteria y ver cuáles genes está expresando en determinados momentos. Ya con estas herramientas hacemos ensayos de virulencia, del crecimiento de la bacteria en la planta y la expresión de esos genes. Un ejemplo de cómo lo hacemos prácticamente en el laboratorio. Aquí les muestro a la bacteria en un cultivo puro, vista al microscopio, y lo que está haciendo ahí es un movimiento de nado flagelar. El flagelo es este organelo, ¿no?, que ven aquí, que utiliza para moverse y encontrar alimento o alejarse de cualquier situación adversa. Entonces, por ejemplo, si yo localizo el gen que es responsable de formar este flagelo, yo lo puedo eliminar y generar una mutante en la flagelina. Entonces, ya que esta mutante la pongo en el microscopio, ya no puede nadar. Si yo comparo cómo la cepa silvestre y la cepa mutante se comportan en la planta, yo puedo saber si el nado flagelar o este gen de la flagelina es importante para la virulencia. En este caso, esta mutante era perfectamente capaz de enfermar a la planta, por lo cual concluimos que el nado flagelar no interviene en la virulencia. Este es un ejemplo de cómo vamos generando el conocimiento sobre las funciones
de los genes. Esta es otra herramienta que utilizamos mucho, que son fusiones transcripcionales. Los genes se conforman a grandes rasgos de dos partes, que son su región promotora, que es la que le dice cuándo, en qué condiciones se va a expresar, y pues el gen en sí, que es el que lleva a cabo la fusión, la función. Si nosotros fusionamos un gen de fluorescencia con la región promotora, lo que va a pasar es que la bacteria va a ser fluorescente cuando estaría haciendo esa función que estamos buscando. Por ejemplo, si yo le pongo el promotor de flagelina a un gen GFP y se lo pongo a la bacteria, lo que puedo ver es que las bacterias van a brillar cuando nadan. Entonces, si yo apago la luz y lo pongo en un microscopio de fluorescencia, este cultivo de la bacteria fluorescente se ve así. Esto es muy, muy, muy útil para medir cuantitativamente cuánto nada la bacteria, también ver cuándo está nadando, si nada también, además de aquí como se ve en el cultivo puro, si va a nadar en la planta o necesita nadar. Y esto se puede hacer pues con cualquier gen. Y dos de los genes que encontramos que tenían una gran participación en la virulencia fueron los que se encargan de sintetizar o de formar los hexapolisacáridos y algo que se llama el sistema de secreción tipo 3. Les voy a mostrar cómo encontramos esto. Pues lo primero que hicimos fue localizar los genes, que no es un gen, sino es un grupo grande de genes que le decimos operones. Estos, por ejemplo, forman muchas enzimas que van a encargarse de ir formando el hexapolisacárido y de exportarlo fuera de la célula. En el caso del sistema de secreción tipo 3 también son un montón de genes y lo que hacen es formar un montón de proteínas que ensamblan esta estructura que se llama el sistema de secreción tipo 3 y es como una jeringa que se une a la célula de la planta y le empieza a inyectar estas proteínas que son tóxicas y que les decimos efectores tipo 3. Esto lo sabemos por la literatura, pero no sabemos en realidad si están funcionando, si están activos en Erwinia, en esta bacteria. Entonces, ya que tuvimos las mutantes, lo primero que hicimos es ver si tenían algún fenotipo, algún cambio en sus características con respecto a la cepa silvestre. Aquí a la izquierda vemos cómo la cepa silvestre es muy viscosa. Esto se lo atribuíamos al hexapolisacárido y confirmamos que sí, que la mutante en hexapolisacárido ya no era tan viscosa. Esto nos dice que los genes que eliminamos sí tenían una función, al menos aquí en la placa Petri. Y para el caso del sistema de secreción tipo 3, ahí está ensayo muy bonito en tabaco. Nosotros inyectamos a las bacterias en tabaco y el tabaco es resistente a la bacteria. Y esa resistencia se da gracias a que detecta los efectores tipo 3 y genera su respuesta inmune. Lo que vimos es que una vez que le quitamos los genes del sistema de secreción tipo 3, el tabaco ya no genera esa respuesta inmune, pero sí lo hace con la cepa silvestre. Esta es esta lesión como cafecita que se ve aquí, que es muerte celular. Entonces esto nos dice que estos genes también estaban funcionando, al menos en sistemas fuera de las cucurbitáceas. Ahora había que probarlas en la planta hospedera, que era una calabaza. Entonces lo que hicimos fue probar la virulencia de estas cepas mutantes, crecer las cepas en líquido, después inocular las plantas, aquí donde se ve en estas lesiones que nosotros le hacíamos, y seguir la aparición de síntomas. Y lo que encontramos fue que a lo largo del tiempo, que está aquí abajo el tiempo, son 20 días, va disminuyendo el número de plantas vivas cuando se inocula con la cepa silvestre, pero cuando se inocula con las mutantes no había ningún síntoma y ninguna planta se muere. Esto nos dice que estos dos grupos de genes son importantes para la virulencia. Lo siguiente que quisimos ver es ¿por qué? ¿Por qué estas plantas inyectadas con las mutantes no estaban muriendo? Y lo que hicimos fue medir el crecimiento de la bacteria dentro de la planta al día 1, al día 6, al día 12, al día 18. Lo que encontramos es que una de las mutantes, la del sistema de secreción tipo 3, crecía bien, casi igual que la silvestre. Aquí ven la barra azulita, que es la silvestre, y la barra roja, que es la mutante en el sistema tipo 3. A diferencia de la mutante en hexapolisacáridos, que es la que creemos que no hacía biofilms, que esa al día 12 ya estaba casi indetectable, y al día 18 pues ya no estaba ahí, ya se habían muerto.
o ya no estaban viables. Y estas son interacciones muy específicas que se dan con estos sistemas, con estos genes y la planta. ¿Por qué? Porque cuando yo crezco estas 3 bacterias en medio líquido, las 3 crecen pues relativamente igual, de manera muy parecida. Entonces, esto se debe, este defecto en crecimiento en la cepa, la mutante en exopolisacáridos, pues son interacciones específicas con la planta. Algo que queríamos ver era pues evidencia directa de cómo estos genes estaban encendidos dentro de la planta. Entonces hicimos microscopía confocal con cepas reporteras. Aquí lo que hicimos fue, a cada cepa le pusimos 2 proteínas fluorescentes. La proteína roja está expresada por todas las bacterias y la proteína verde solamente se enciende con las bacterias que expresan el gen de interés. A la izquierda son los exopolisacáridos, a la derecha el sistema de secreción tipo 3, y vemos que en ambos casos, y todo esto que ven en azul son las estructuras de la planta, ¿no? y el subsistema vascular, que es donde se localiza la bacteria. Vemos como una parte de la población está pues muy enfocada ahí en expresar su virulencia, y esto es lo que parece que mata a la planta. Algo que también nos parece interesante de esta bacteria es por qué está tan localizada nada más en las partes templadas del noreste de Estados Unidos. Y lo que hicimos fue probar la expresión de estos genes en diferentes temperaturas. Y lo que vimos fue que a 30 grados ambos genes se apagan inmediatamente. Y no es mucha diferencia porque en la barrita negra es como se expresan a 25 grados, que es, allá le decimos temperatura ambiente normalmente. Y pues ahí se están expresando muy bien. Pero ya cuando le subimos 5 grados, que sigue siendo una temperatura normal para el crecimiento de la bacteria, ya no se expresan estos 2 genes. Entonces, además de la localización de los insectos vectores, pues parece que la temperatura es lo que tiene a la bacteria restringida a esa ubicación geográfica. Igual que en los otros experimentos, aquí muestro que cómo la bacteria crece, pues igual crece bien a ambas temperaturas. Entonces, este es un efecto de la temperatura muy específico sobre la expresión de estos 2 genes. Y ya una muestra más, digamos, que se ve más clara del efecto que tiene la temperatura sobre la expresión de los genes. Hace ratito les enseñé cómo era muy viscosa la cepa silvestre cuando se crecía, pero cuando la pongo a 30 grados, pues no hay mucha diferencia entre la cepa silvestre y la cepa mutante sin exopolisacáridos. Y bueno, una duda que nos quedaba es si de verdad estos polisacáridos estaban encargados de la formación de un biofilm. Un biofilm son estructuras extracelulares de la bacteria que forman para protegerse del ambiente. Digamos que se ve como su cobijita que las tiene felices, contentas y fuera del alcance, por ejemplo, del sistema inmune. No podíamos hacer muchos experimentos con la bacteria mutante de biofilms porque no crece en la planta. Entonces lo que hicimos fue tomar la cepa silvestre y ver su infección en microscopía electrónica de barrido. Esta herramienta es muy útil para ver la superficie y las sustancias extracelulares de las bacterias. Entonces lo que buscábamos aquí eran sustancias producidas por las bacterias que además ellas utilizan para aglomerarse o para pegarse a las estructuras de la planta. Aquí le voy a ir dando zoom a esta misma imagen y les platico que lo que vimos fue que sí, que hay mucha presencia de esto que parece un biofilm, que son todas estas redecitas que se ven por aquí donde muchas veces las bacterias están embebidas. Y pues esta es una herramienta muy bonita para mostrar este tipo de fenómenos. Creo que aquí termina la parte 1. Espero que los haya convencido hasta aquí que Erwinia trachyphylla y pues todas las bacterias utilizan diversas armas moleculares para causar enfermedades. En este caso les mostré pues que usan a los exopolisacáridos para sobrevivir en la planta y después al sistema de secreción tipo 3 para ocasionar la marchitez, y pues este tipo de estudios es muy importante para lograr estrategias sustentables de biocontrol que vayan dirigidas específicamente hacia estos sistemas. Y no sé si África aquí en este punto quisieran hacer alguna pregunta o dos antes de continuar o me sigo. Ustedes me dicen.
Bueno, creo que no hay preguntas y no escucho a África, entonces me voy a seguir ahorita. Ok, Disculpe, buenas tardes. sí. Sí, adelante. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué tipo de medio es el que usas para hacer los cultivos? Los cultivos líquidos, en este caso, era un medio muy particular que se llama King's Bee y lo que tiene es peptona de caseína. Por alguna razón que no sabemos, esta bacteria nada más crece en ese medio, al menos de todos los que hemos probado. Entonces, ese era el medio. Es un medio rico muy similar a los que se usan para otras bacterias como Bacillus o E. coli, pero por alguna razón ese sustrato es el que le gusta. Ok, muchas gracias. Y la otra es, ¿cuáles son los insectos que son más comunes que sean los vectores? Un género se llama Acalima. Yo no sé absolutamente nada de insectos y no trabajé mucho con ellos. Uno se llama Acalima y el otro se llama Diabrótica. Y los dos son escarabajos muy parecidos a los que puse ahí. Uno tiene puntitos amarillos y negros y el otro tiene rayitas. No me acuerdo cuál es cuál, pero los pueden buscar. Acalima y Diabrótica. Ok, muchas gracias. Gracias. Vi otra manita levantada de Ana Lucía. Adelante. Sí, bueno, yo quería preguntarle, mencionaba que se llevaba a cabo la cuantificación de estas bacterias por medio de de observar las bacterias bajo el microscopio con fluorescencia. ¿Cómo es que llevan a cabo esta cuantificación? Yo no lo hice con el microscopio, pero sí se puede con cierto software que te pueda contar los píxeles de cierto color, como el verde. Yo lo hice en este caso sacando el medio líquido y poniéndolo en un aparato que se llama lector de fluorescencia, que emite una luz y detecta la que emite la bacteria. Otra manera que hemos usado se llama citometría de flujo, donde ahí casi el equipo cuenta evento por evento y al evento le decimos a una célula y te dice qué fluorescencia tiene. Y esta es una manera también muy buena para ver la fluorescencia de cada una de las bacterias. Entonces ahí puedes saber la distribución de la expresión en una población muy grande de cientos de miles o millones de células. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta, era mencionabas sobre los problemas socioeconómicos por la pérdida de variedades de las especies. Y quisiera preguntarte que cuáles son las alternativas que pudieran funcionar para poder mantener las variedades que tenemos de maíz, porque es una de las grandes problemáticas que vive nuestro México, que está perdiendo todas las variedades de maíz por asegurar las siembras. Sí, ahorita más adelante me voy a meter más a lo del maíz y la milpa, pero de entrada creo que la manera, porque se ven en las milpas, la manera en la que se mantiene esta biodiversidad del maíz es justamente teniendo una biodiversidad alta en el sistema de cultivo. Por ejemplo, en las milpas que siembran el maíz con el frijol, con la calabaza, con chile, dejan que llegue cualquier animal, hay mucha diversidad de insectos y también parece que hay mucha diversidad de bacterias. Es más alta la diversidad que en los monocultivos. Parece que esta complejidad ecológica es lo que ayuda a que las plantas se mantengan más sanas. Entonces yo creo que mantener estas prácticas tradicionales es una manera en que podemos mantener la biodiversidad. Y ahorita más adelante voy a hablar un poquito más de esto. Si quieren, veo muchas preguntas, pero yo creo que me paso a la siguiente parte, que es justamente la de la milpa. Y dejen su manita levantada o su pregunta en el chat y podemos regresar a esto. Falta la parte de la milpa, falta la parte del COVID. Entonces, si están de acuerdo, me sigo adelante. Y muchas gracias por las preguntas. Entonces, en la siguiente parte les voy a hablar del proyecto que estamos llevando a cabo ahorita en el laboratorio. Bueno, antes aquí un par de publicaciones
muy recientes de este sistema de Erwinia. Hemos publicado sobre la genómica de las poblaciones, sobre los mecanismos de virulencia, otros, no los que hablé aquí, y sobre la evolución de algunos genes de virulencia. Les voy a platicar ahorita cómo en el laboratorio estamos buscando nuevas funciones benéficas en las bacterias que viven en la milpa. Las funciones benéficas me refiero pues a cualquier cosa que nos ayude, que les ayude a darle salud a las plantas y que además de estudiarlas, entenderlas, pues utilizarlas para generar sistemas de cultivo más sustentables, por ejemplo, ir eliminando el uso de agroquímicos, encontrar bacterias o comunidades de bacterias con estas funciones. Aquí no tengo todavía tantos resultados, pero lo que le quiero mostrar es la idea de cómo lo estamos haciendo. En general, aquí primero les quisiera decir que pues todos los organismos superiores interactuamos con bacterias por todos lados, y en el caso de las plantas pues se encuentran en las hojas o dentro de sus tejidos, pero principalmente en sus raíces. Algo que se ha estudiado mucho con muchas plantas es la estructura de estas comunidades de bacterias, y la estructura le decimos a quién está ahí y en qué abundancias relativas. Entonces se sabe que esta estructura de la microbiota depende de la planta, depende de factores abióticos, depende de la microbiodiversidad del suelo, que es la fuente principal de estas comunidades asociadas a las plantas, y pues también de las interacciones en microorganismos. Todo esto resulta en funciones que pueden ser benéficas, también puedes tener bacterias patógenas, pero aquí nos interesan las benéficas. Por ejemplo, hay plantas que facilitan la adquisición de nutrientes, de nitrógeno, que producen moléculas que la planta interpreta como hormonas y le ayudan a crecer, o bien que los protegen contra otros microbios y que son patógenos, entonces como protección. Algo muy importante que no sabemos y que es un área de investigación es la relación entre estas dos. ¿Cuál es una estructura que nos va a generar una función buena? ¿Cuál es la relación entre la estructura y la función? En el microbioma de la milpa es donde nosotros estamos buscando entonces estas funciones. En general, la milpa yo lo considero como, digamos, un paso intermedio entre lo que es un paisaje natural y un agroecosistema moderno. ¿Por qué? Porque es un sistema productivo, pero que mantiene prácticas más tradicionales y además mantiene más biodiversidad. No utilizan riego, no utilizan agroquímicos, utilizan muchas especies endémicas adaptadas a cada uno de los ambientes. Entonces encontramos milpas en todos los tipos de ecosistemas. Entonces digamos que aquí lo que les estoy mostrando es un gradiente de modernización, y esta modernización está muy asociada a pérdidas económicas o pérdidas en la productividad de los cultivos, y parece que también está asociada a la pérdida de diversidad microbiana. Entonces la estrategia, el problema que tenemos pues para estudiar esto es que se entiende poco de las interacciones entre las bacterias y cómo resultan en estas funciones, sobre todo en ambientes complejos como pues lo son cualquier ambiente del mundo real en la naturaleza. Y la estrategia que estamos siguiendo es crear comunidades sintéticas, detectar y estudiar sus funciones emergentes, y creemos que pues esto es ciencia básica, pero que también tiene potencial biotecnológico, impacto social y ambiental. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, de qué son las comunidades sintéticas y las funciones emergentes. Esta publicación la sacamos el año pasado y creo que es justamente para estudiantes de nivel prepa o licenciatura que quieran saber un poquito más del tema. Pueden googlear este artículo. Entonces, hay varias estrategias por las cuales podemos estudiar las funciones de las bacterias. Por ejemplo, en el caso de Erwinia, lo que les platicé anteriormente, es utilizar una bacteria aislada y ver cómo interactúa con su hospedero, con una planta, cómo le enferma o cómo le da funciones benéficas, cómo le da salud. Este es un sistema que nos sirve mucho para entender a detalle esta interacción. Por ejemplo, ya les mostré ahorita cómo se pueden estudiar funciones específicas de genes. Por otro lado, la metagenómica es una herramienta pues un poco más actual, moderna, en la que directamente se pueden tomar muestras
de las plantas o del sistema ambiental y medir quién está ahí, ver la estructura de la comunidad y muchas veces predecir las funciones. Esto nos da una visión muy buena de lo que pasa en la naturaleza, pero no nos deja estudiar a detalle las interacciones. Entonces, lo que estoy proponiendo es utilizar esta herramienta que se llama comunidad sintética, que justo digamos que es un punto intermedio que nos permite estudiar a detalle lo que hacen las comunidades que son relativamente simples, que se pueden manipular muy fácil, pero también tienen la complejidad de que se incluyen interacciones complejas. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer. Y cómo sabemos que una comunidad se ensambla, digamos, satisfactoriamente, lo que estamos buscando son funciones emergentes. Es una función que se da solamente en el contexto de las interacciones de la comunidad y que no se pueden predecir a partir de los miembros individuales. Aquí les pongo dos ejemplos de otros grupos de investigación. Aquí hay 2 bacterias y cómo crecen en sus colonias, pero cuando las ponen en cocultivo presentan este fenotipo de motilidad emergente. Pues se mueven más lejos, alcanzan más nutrientes solamente cuando están juntas. Aquí hay otro ejemplo de cómo 2 bacterias que forman esta morfología colonial, cuando las cultivan empiezan a formar estructuras más complejas. Estos 2 fenotipos, por ejemplo, son favorables para una comunidad bacteriana para unirse a la raíz o para llegar a más nutrientes en la naturaleza. Y nos dice que pues aquí hay una comunidad bien ensamblada y que además tiene una función emergente. No nada más se pueden ver en una colonia, se pueden ver en funciones importantes para el hospedero, como la producción de metabolitos o en interacciones con otras bacterias. Por ejemplo, ser antagonista de un patógeno puede ser una función emergente en ciertos casos. Entonces, lo que pensamos es que una función de una comunidad solamente debe estudiarse a la luz de sus interacciones individuales, no nada más como la comunidad compleja y no nada más como las bacterias individuales, sino que debe estudiarse cada una de sus interacciones y ver qué funciones nuevas generan. Ella es Gaby Gastelum, ella es estudiante de doctorado del laboratorio y ella está trabajando, va en 3er semestre del doctorado y está trabajando con estrategias para encontrar comunidades ensambladas y que tengan nuevas funciones benéficas emergentes para la planta, utilizando bacterias que están adentro de los granos de maíz. Lo que está buscando específicamente es bacterias o grupos de bacterias que repriman los genes de virulencia de patógenos o bien que induzcan genes relacionados a funciones benéficas. Aquí les muestro un ejemplo de lo que está haciendo, es aislar un montón de bacterias, digamos 20, 30 cepas diferentes, y después, a partir de sus cultivos líquidos, hacer combinaciones aleatorias hasta llegar a comunidades de 2, 3, 4 miembros. Aquí estamos hablando pues de miles o decenas de miles de comunidades que se pueden almacenar en estos formatos de 96 placas o en otros, ¿no? Y ya después, utilizando estos replicadores, se pueden hacer cultivos de cada una de las comunidades por separado y ver su interacción con otra bacteria, que es la verde que está acá en el agar. Esto sería una placa Petri. Y ver, por ejemplo, si esta es una bacteria fluorescente que expresa un gen de virulencia, ver cuál de estas comunidades apagan su gen de virulencia, que se vería como un halo sin GFP. A partir de ahí podemos encontrar comunidades que tengan esta función, y es una función emergente pues si las bacterias individuales de la comunidad no presentan esa función. Y lo que estamos utilizando es justamente bacterias reporteras como las que les mostré anteriormente. Se las mostré en microscopio. También hay maneras de sacar imágenes macroscópicas. Esta es una placa Petri de 3 cepas. Una es la cepa silvestre, otra expresa solamente la proteína roja y la otra también expresa la proteína verde cuando es virulenta. Entonces, con este tipo de herramientas tratamos de buscar estas funciones muy, muy específicas, comunidades que apaguen la virulencia de la bacteria. Hemos hecho algunos otros experimentos y les muestro solamente screenings rápidos. Ella es Marta, ella es fue estudiante del laboratorio de TSU, o sea, ella estaba como en 3er semestre cuando vino al laboratorio y lo que hizo fue probar una colección de 1000 comunidades, más de 1000 comunidades por pares.
y ella lo que empezó a encontrar son funciones colectivas emergentes. Por ejemplo, en este caso, 2 cepas, que cuando las inoculas solas se ven así, y en el cocultivo empiezan a generar otras estructuras y otros colores. Este es el tipo de funciones que nos interesa empezar a encontrar y entender. Este es otro ejemplo donde encontró cómo la morfología de la colonia cambiaba mucho y sobre todo su dispersión aquí en la orillita de la colonia. Y otro caso de Escaret Molina. Ella vino para sus prácticas profesionales y hizo justamente la misma colección de 1000 comunidades, pero la probó contra una bacteria benéfica que se llama Bacillus thuringiensis. Y esta bacteria, esta cepa era una cepa reportera que cuando brilla de color verde es cuando está expresando sus proteínas CRI, que son las que matan a los insectos plaga. Y ella también fue capaz de encontrar una comunidad, aquí la ven, que tenía sobreexpresada su proteína CRI. Entonces se puede identificar cuáles son las bacterias que pusimos ahí junto con Bacillus thuringiensis y empezar a estudiar cuáles son las propiedades de estas bacterias que pueden aumentar esta función benéfica de Bacillus thuringiensis. Esto lo hemos hecho con colonias aquí mezcladas o con medios líquidos o con cultivos líquidos así pequeñitos. Este es otro ejemplo de cómo puede haber una función emergente para, por ejemplo, eliminar un patógeno. Aquí en estas placas vemos a la derecha es un hongo fitopatógeno de maguey y a la izquierda ponemos una bacteria y acá ponemos otra bacteria. El hongo patógeno es capaz de crecer encima de las 2 bacterias, pero lo que vimos es que cuando las ponemos juntas, la bacteria amarilla empieza a generar algo, mata a la bacteria blanca. ¿Nos dijo? Y también mata al hongo. Estoy escuchando de ruido. No sé si ahí está una, ahí luego abajo de ti está una. Si y la otra está dentro de la cama. A ponerle sácala rápido. Micrófono. Dame un minuto, Jorge, ahorita lo apago. Creo que ahí quedó. Sí, ok, entonces esta es una interacción que encontramos no con un screening, sino con observación de placas de aislados. Y sí, lo que estamos viendo aquí es cómo parece que la bacteria amarilla empieza a matar a la blanca o evita su crecimiento y a la vez también evita el crecimiento de la bacteria patógena. Esto sería una función emergente de interés para nosotros. Entonces, esta es la parte que estamos haciendo ahorita. Como les digo, todavía no hay muchos resultados, pero hay mucha investigación que se está haciendo y esto es algo que, si quieren venir al laboratorio, esto es lo que van a hacer. Y hasta aquí lo que, pues ojalá les haya quedado el mensaje de que la MILP es un modelo muy bueno para el estudio de interacciones benéficas de las bacterias con las plantas, pero se necesitan nuevas estrategias para entender estas funciones benéficas. Esto es esencial y es importante para mantener la biodiversidad en estos agroecosistemas. Ahorita hablábamos de las variedades nativas del maíz y queremos pues generar tecnologías sustentables, eventualmente que permitan también el desarrollo económico regional. Y hasta aquí puedo hacer otra minimización de preguntas porque ya se nos ve el tiempo, pero creo que vamos bien. Ahorita esta es una partecita final sobre el SARS-CoV-2, entonces no sé si quisieran ahorita levantar la manita y mandarme 2 o 3 preguntas. O abran su micrófono adelante. Tengo una pregunta. Estoy viendo a Karin. Sí, adelante. Sí, mi pregunta es sobre el organismo que mencionó, sobre Erwinia. Sí. Quería preguntar que de manera más específica, cuáles son los efectos negativos que este organismo puede ocasionar en las plantas. Ok, parece que lo que hace la bacteria Erwinia en las cucurbitáceas, por alguna razón le gusta mucho crecer adentro de su sistema vascular. Entonces, como les enseñé ahorita en las fotos de microscopía, empieza a formar un biofilm. Parece que ese biofilm empieza a tapar ese sistema vascular como si a una persona le diera un infarto al corazón y ya no te deja
la transferencia de nutrientes en el caso de la planta. Y parece que eso es lo que causa que se quede sin agua y se quede sin nutrientes y se marchiten. Entonces, eso es lo que hace. Y sí, hemos encontrado además de los polisacáridos que forman el biofilm y el sistema de secreción tipo 3 que matan a las células de la planta, por ejemplo, otras que se llaman expansinas, que le permiten, no sabemos cómo, pero le permiten a la bacteria moverse desde el punto de la inoculación hasta el resto de la planta. O sea, sin esa proteína, la bacteria crece muy bien, pero se queda solamente en el sitio de inoculación. Muchas gracias. Gracias. Veo varias manitas, entonces abran sus micrófonos, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, mencionabas que una de las especies vectoras es la diabrótica, que es una plaga muy común en hortalizas. Entonces, ¿por qué la afición de Erwinia hacia las cucurbitáceas cuando podría atacar también a otras? Ya que mencionas que también que más que nada ataca al sistema vascular, ¿por qué solamente de las cucurbitáceas? ¿Se deberá a algo en su código genético? Parece que es muy buena pregunta y sí lo estudiamos a nivel de la genómica, no experimentalmente, pero viendo sus genes. Incluso entre distintas cepas de Erwinia hay preferencia por diferentes cucurbitáceas. Algunas infectan al pepino, pero no infectan a la calabaza y viceversa, ¿no? Parece que esto tiene que ver con los efectores tipo 3, con las proteínas que se inyectan a través del sistema tipo 3. No es una ni dos proteínas, son decenas, digamos, y tienen diferentes colecciones de efectores cada una. Parece que ahí es donde está relacionado la especificidad. ¿Por qué no va fuera de esas especies o de ese grupo de plantas? No sabemos, pero sabemos que no sabemos cómo es la especificidad con los vectores. Pero sí sabemos que está muy limitada a esos dos vectores y que esos dos vectores solamente son los que se alimentan de esas cucurbitáceas. Ahorita no te sabría decir si esos mismos se pueden alimentar de otras plantas y probablemente esa es una limitante, pero sí, es algo que todavía no sabemos bien y sí es cierto que está muy limitada la bacteria a estas especies y no sabemos por qué. Está interesante, ¿no? Porque entonces se podría hacer injertos entre plantas, por ejemplo, entre, no sé, sandía y calabaza para erradicar esa enfermedad en una línea pura de calabaza. Sí, algo que hemos visto con la especificidad es que si primero se infecta una bacteria que no es específica para la calabaza y la calabaza no se enferma, pero sí genera resistencia. Y si ya que le infectas con una que sí es específica para la calabaza, ya se vuelve resistente. Entonces no, está muy interesante esa parte de ver la inmunidad. Gracias. De nada. A ver, una pregunta más si quieren. Abran su micrófono y me sigo con la última parte para que no se os haga muy tarde. Buenas tardes. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas. Sí, Karina. Hola, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es si además de los exopolisacáridos y el sistema tipo 3, se encontraron otras armas moleculares que pueda tener Erwinia. Sí, ahorita les conté, y eso sí está publicado, unas proteínas que se llaman expansinas. Su evolución es muy interesante porque son proteínas de plantas que están en las plantas y a las plantas les ayudan digamos, aflojar las redes de celulosa al momento de crecer. Entonces pensamos que esta misma proteína a las bacterias les ayudan a eliminar barreras que están dentro de la planta para poder moverse. Eso sí lo demostramos muy bien, cómo esta proteína era importante para que la infección de Erwinia fuera sistémica, fuera en toda la planta. Y estudiamos algunos otros sistemas de secreción que parece que tienen que ver también con especificidad. Estudiamos regulación por quorum sensing. Ese es un tipo de regulación muy especial que
en donde las bacterias prenden o apagan genes solamente cuando están en grupos grandes. Y en este caso el quorum sensing parecía que era muy importante para controlar la virulencia, solamente para que se encendieran tiempos específicos. Y ahorita, entre todos los que probamos, ya no me acuerdo de algún otro, pero sí, ahorita sí fueron como 5 o 6 grupos de genes que son importantes aparte de estos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues, ¿les parece si me sigo a la última parte? Que espero ya no va a ser muy larga y después, ahora sí tengo todo el tiempo que quieran para todas las preguntas y entonces continuamos. Entonces, en la última parte les quiero contar este proyecto que fue, como se podrán imaginar, una pequeña desviación en el camino que yo seguía o en los intereses científicos, porque creo que todos los científicos y en general toda la comunidad tenemos mucho que aportar en diferentes ámbitos de la pandemia de COVID-19. Entonces, ya no les voy a hablar de nada porque creo que todos estamos ya muy saturados de información en general sobre la pandemia, pero eso sí me gusta hablar de cuál es el papel de los científicos en la pandemia. No nada más los que son muy, muy evidentes como... Espérenme. Los que son muy evidentes como los que son expertos en salud pública, en epidemiología, los médicos que cuidan a los enfermos o los virólogos que desarrollan las vacunas, sino los que estudiamos biología molecular, estructural, evolución, han visto cómo van surgiendo variantes, es muy importante entender la evolución y hay expertos trabajando en eso. La microbiología, cómo se relaciona, por ejemplo, la microbiota de cada persona con la severidad de la enfermedad. Las ciencias ambientales, cómo hacemos para evitar que estén surgiendo estos eventos de pandemia con origen zoonótico, o sea, que vienen de animales, y antropológicos, cómo una población, por ejemplo, rural, puede reaccionar a este evento a diferencia de una población grande. O sea, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Y en respuesta a la convocatoria de CONACYT, nosotros planteamos estudiar qué estaba pasando en las aguas residuales que vienen de México y que se utilizan para riego aquí en Hidalgo, en una región que se llama el Valle del Mezquital. Entonces pensamos que esta era una oportunidad para entender cómo se distribuye en una matriz ambiental, como lo es un río, o el suelo, o alimentos. También que podría ser una manera de cuantificar un posible riesgo para los agricultores o para los productores. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 ya se sabe desde hace, muy al inicio que está presente en las heces de los pacientes infectados, sintomáticos y asintomáticos. Incluso ha sido una manera en la que se pueden seguir la epidemia en ciertas poblaciones, siguiendo el virus en las aguas residuales. El PCR, es el método que se ha estado utilizando para detectar el ARN de la bacteria y ha sido adaptado para medir el ARN, del virus en aguas residuales. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos cómo se correlaciona la concentración de ARN del virus en aguas residuales y cómo se puede anticipar más o menos con una semana los casos activos en esa misma población. ¿Por qué? Porque estos casos solamente se registran una vez que el paciente tiene síntomas y va al médico. Y estos pueden verse aún cuando el paciente es asintomático. Hay varios países que han utilizado esta estrategia para seguir la pandemia. Y aquí propusimos que había condiciones muy particulares en el Valle del Mezquital para darle seguimiento al virus. Es una zona agrícola. Aquí está al norte de la Ciudad de México. Este es el área del estudio. Este es Hidalgo. Este es la Ciudad de México y el Estado de México. Esta es la zona más poblada del mundo. Y esta región agrícola, el Valle del Mezquital, se siembran más de 80,000 hectáreas. Principalmente tienen maíz. Esto es monocultivo, no milpa. Maíz, alfalfa, hortalizas que se riegan con estas aguas residuales. Y es una actividad muy importante. No es algo que queremos erradicar. Es algo que queremos manejar mejor porque hay 20,000 familias que dependen de esta actividad directamente, más muchos otros indirectamente.
Y más o menos en varias décadas, 6, 7, 8 décadas que se ha dado este uso del agua residual, es de los factores que permitió que esta zona saliera de la pobreza extrema. Entonces aquí hay una cuestión social muy, muy importante. Y hay una planta de tratamientos que se puso en la última década, pero solamente funciona, digamos, parcialmente, no se da abasto con la cantidad de agua que viene de la Ciudad de México, y esta agua tratada parcialmente se distribuye por el río Tula, que ahorita se los voy a poner, viene por aquí, y por un sistema de canales de riego que es muy, muy complejo. Entonces, lo que propusimos fue estudiar el virus en estos cuerpos de agua y también en suelos agrícolas que son regados con estas aguas, y también en los productos agrícolas si los encontrábamos ahí sembrados, y pues hacer modelos matemáticos. De esto no les voy a hablar mucho porque apenas estoy aprendiendo, pero les voy a mostrar el resultado de los modelos. Aquí algo muy, muy importante. Los estudiantes, todos los experimentos que voy a mostrar aquí lo hicieron estudiantes de licenciatura. Todos son... 3 de ellos son estudiantes de prácticas profesionales que tienen 22, 23 años, Carlos, Gabriela, Dania, y Valeria es estudiante de técnico superior universitario, ella tiene 20 años, tenía cuando llegó aquí con nosotros. Todos ellos son los que hacen el trabajo que les voy a mostrar. Entonces, ahorita ustedes están ya en la edad de acercarse a los grupos de investigación y hacer trabajos pues de mucho impacto. No nada más son trabajos para que ustedes aprendan, sino que son trabajos muy, muy útiles para nosotros los grupos de investigación y en general para la comunidad científica. Entonces lo que hicimos fue irnos al Valle del Mezquital, aquí está ya más con zoom, y tomamos 8 muestras en el río Tula, que son las negras, aquí, 8 muestras en canales de riego, que son las verdes, y también muestras de suelo en los mismos puntos verdes, y de verduras que estaban sembradas. También trajimos verduras del mercado de Ixmiquilpan que pues vienen de esta zona, ¿no? Y pues todo esto fue para medir el COVID. Hicimos varias cosas más, ahorita nada más les voy a mostrar lo que encontramos con COVID. La respuesta más cortita es que sí encontramos el SARS-CoV-2, su ARN. En el caso del río Tula, en 6 de 8 muestras lo encontramos. Este es un diagrama de cómo son los flujos del río, y aquí están los puntos de muestreo, aquí está la planta de tratamiento. Entonces, el punto más alto, pues es el primer punto, el que está más cercano a la Ciudad de México. También lo encontramos en el río Tepeji, que es otro río que llega a alimentar con aguas residuales, y el río Salado. Ya no lo encontramos acá en Ixmiquilpan. Creemos que esta distancia, este recorrido ya logra que se degrade el virus. Entonces, aquí se ve cómo va, en general, disminuyendo la concentración del virus a lo largo del trayecto, hasta llegar a un punto pues que es indetectable. Estas aguas de río no se utilizan tanto para riego, pero sí se pueden llegar a utilizar. Además, se alimentan de municipios de Hidalgo, no nada más de la Ciudad de México. Pero parece que estos municipios ya no contribuyen mucho. Parece que lo que viene de la Ciudad de México. En el caso de los canales de riego, que estos sí son directamente los que se utilizan para regar los cultivos, les comenté que eran sistemas muy complejos y en realidad no sabemos cómo es el flujo o la relación entre los puntos de muestreo. Lo que sabemos es en general de dónde viene el agua en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, en el punto 1 viene directamente del agua tratada de la planta de tratamiento y es la más cercana a la Ciudad de México. Aquí fue donde encontramos la concentración más alta. Después hay otros puntos donde se incorporan aguas residuales y sí se detecta el virus, pero con concentraciones más bajas. Al igual que en el otro caso, los cuerpos de agua en Ixmiquilpan, que estos ya no son de aguas residuales, son por ejemplo aguas de pozo, incluso utilizan aguas de balnearios para regar. Estos no tienen, aquí ya no fue detectado, entonces parece que pues sí, el COVID viene de las aguas residuales. El ARN del SARS-CoV-2 viene de las aguas residuales, en este caso en 5 de 8 muestras. También intentamos detectarlo intentamos detectarlo en suelo. En ninguna de las muestras de suelo encontramos el virus, incluso en las que sabíamos que habían sido regados muy recientemente, como el día anterior, no detectamos el virus, pero sí estuvimos detectando otro virus que se llama Pepper Mild Virus, que viene del Chile y pasa por nuestro tracto digestivo
y está muy, muy abundante en las heces de los humanos. Encontramos que ese sí está presente. O sea, esto es un indicador de que sí hay contaminación con aguas residuales, aunque no haya SARS-CoV-2. Si lo comparamos con suelo que no es regado con aguas residuales, vemos que su concentración pues es hasta 100, 200 o 2000 veces menor de este virus, y en el caso de un suelo que no es agrícola, pues es indetectable. Entonces, no está el virus SARS-CoV-2 en el suelo, no se mantiene, pero sí hay contaminación con aguas residuales. Y finalmente también en las verduras, en las 5 que cuantificamos, tampoco encontramos el virus, pero sí seguimos encontrando al PMMB, que es un indicador pues, de la contaminación con aguas residuales. Aquí les muestro, ya con los datos experimentales, hicimos modelos matemáticos, y esto les sirve a otros investigadores para venir, tomar los datos y tratar de predecir cómo se va a comportar el virus en otros cuerpos de agua. Por ejemplo, si quieren hacer un seguimiento de la epidemia a través del PCR, pues ellos ya con estos datos pueden venir a ver cuál sería la concentración esperada del virus. Esto es la modelación matemática comparada con estos, que son los datos experimentales. Pues creo que aquí termino. Finalmente, yo creo que este estudio sirve como base para un monitoreo que se podría estar haciendo ahorita en México y no se está haciendo. Por ejemplo, para detectar los rebrotes, hubiera sido muy útil a nivel geográfico, pero más específico, por ejemplo, por ciudades, por colonias, por cuadras, se podría hacer y hacer un confinamiento más inteligente. Por ejemplo, no tiene tanto sentido cerrar un estado completo, su comercio, si solamente los contagios están localizados a una ciudad, y para eso sirve esta herramienta. Por ejemplo, yo creo que también serviría para ver el avance de las vacunaciones y enfocar los esfuerzos donde haga más falta, donde la pandemia esté más activa, no nada más irnos a medir por estados o por municipios. Finalmente, aquí les comento que aunque detectamos el ARN viral en el agua, no es posible saber con este método si el virus está íntegro o si solamente está su ARN o si está completo y está infectivo. Sin embargo, creemos que es una buena medida de un posible riesgo sanitario al utilizar estas aguas, y que se pueden mejorar las prácticas para su tratamiento y para su uso, para el consumo de estos alimentos. Poquitos agradecimientos quise poner porque sabía que el tiempo era limitado. En el caso del proyecto de Erwinia Tracheophila, muchos videos son de Scott Chmielewski, lo pueden buscar en Twitter. Él se dedica mucho a fotografiar bacterias, y Lori, que ella hizo mucho trabajo sobre la ecología de esta bacteria. Y a los participantes del proyecto de SARS-CoV-2, que está financiado por CONACYT, estuvo financiado por CONACYT, ya terminó. A Víctor González, Roberto Navarro, Mayra de la Torre, Juan Pablo Pérez, son investigadores de aquí del CIAD Unidad Hidalgo que me apoyaron, además de los estudiantes que nos apoyaron con muchas partes experimentales de este proyecto. Y aquí les dejo esta página que ya estamos en proceso de cambiarla, pero todavía la pueden visitar para ver lo que hacemos en el laboratorio, y mi correo para que me escriban si les interesa en algún momento venir de visita, de estancia, de verano. Aquí tenemos instalaciones, yo creo, muy padres, y ojalá les haya gustado la investigación también. Y ahora sí, me quedo un ratito o hasta que ustedes digan para las preguntas que tengan. Ahora sí, hasta acabar. Ay, muchas gracias, Jorge. Sí, ya hay una lista larga de preguntas, pero en esta sesión, aprovechando que estamos la mayoría, les voy a pedir primero que prendan su cámara para la foto del recuerdo. A ver, ahora sí, para que alcancen a salir casi todos. Y después de la foto, seguimos con las preguntas, Jorge, si te parece. Sale. Entonces, a ver, chicos, ayúdenme a prender su cámara para que se llene esta pantalla. Yo todavía estoy viendo la presentación de Jorge. No se preocupe, doctora. Yo cuando cambio aquí la pantalla en mi compu, en mi computadora, yo sí puedo ver la galería. Ah, ok, Digo, perfecto.
Y si aquí yo puedo hacer la captura. De todas maneras, claro, por supuesto, si Jorge deja de compartir la pantalla, ya todos podríamos hacer A ver, este movimiento. estoy buscando cómo, pero no, todavía no encuentro. Junto al micrófono, ¿no? Hay un cuadrito y una flecha. O Al micrófono. a la derecha del micrófono está primero el videíto, luego el logo del micrófono y luego un cuadrillo con una flecha. Sí, es este, mira. Ahorita estoy compartiendo yo mi pantalla. Es este. Ajá. Pues Por creo que aquí. ya. O tú me puedes quitar. Ahí siguen viendo mi pantalla, según yo. No, de hecho, yo ahorita estoy compartiendo la pantalla. De hecho, voy a dejar de compartirla. Ya, pero ya quedó. Vale. Ya Entonces, quedó. ya ahorita tengo a todos, bueno, a los que han prendido la cámara, ya los tengo en el modo de conferencia. Entonces voy a hacer una primera captura. Nada más déjenme. Gracias. tomar Prendan su mi- cámara, chicos. Son poquitos todavía. Anímense. Si no, no se la van a creer, que tomaron el taller Ciencia Viva. Oye, ¿ya vieron ¿Quieres el fondo de pantalla de Cristian? Está padrísimo. Ay, yo no veo a Cristian. No, pues busca su fondo de pantalla, miles de globos de colores, ¿no? Se ve que estuvo buenísimo el Día del Amor y la Amistad. Qué padre. Ay, súper. Ok, voy a hacer una primera captura en el modo de auditorio, conferencia. Entonces, déjenme hacerla. Entonces, voy a hacer la captura a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está, la primera. Voy a hacer otra de respaldo. Siempre es bueno tener varias. Ay, sí, David. Y va de Carlos, nuevo. Miguel Ángel, pongan la cámara, no importa que no se hayan peinado. Va de nuevo. Se van a ver en chiquitos, no se preocupen. Ok, va de nuevo en 1, 2, 3. Ya tengo otra captura por aquí. Déjenme ver. Sí, ya quedó. Y voy a hacer una nueva. Nada más voy a quitar aquí a todos los. Ahí está. Voy a hacer una nueva. 1, 2, 3. Espérate. Katia, hazte para atrás porque salen tus ojos, pero no sale toda tu cara. Voy a cambiar a modo galería yo aquí. Para que se vea cuadriculadito y se vean todos sus fondos de pantalla. Entonces va de nuevo una nueva captura en 1, 2, 3. Listo. Y voy a hacer una última de respaldo, nada más si me permiten. Ahí está. La voy a hacer en 1, 2, 3. De hoy. Pues ya regresamos a las preguntas a Jorge. Regresamos, sí. Gracias, muchachos, gracias, sí. Empezamos con María de Tabasco. A ver si anda por aquí. Ella quería saber cuál es la mejor forma para eliminar las bacterias en las milpas infectadas. A ver, déjame. Andaba yendo por una lamparita a ver si mejora mi iluminación. Espero que sí. Pues como en la milpa, ya me escuchan ahí, Brasil. Sí, sí. Como en la milpa no se utilizan los agroquímicos, entonces en general lo que vemos es que tienen métodos para eliminar estas enfermedades muy poco intrusivos, o bien parece que el ecosistema por sí mismo las controla, porque en general no hay tanto problema de enfermedades del maíz en la milpa. A veces no crecen muy bien, a veces depende mucho de las condiciones climáticas
pero no se presentan eventos de enfermedades devastadoras, por ejemplo, que se mueran todas las plantas de un campo o de una región. Eso no pasa en la milpa. Y justamente es lo que nos interesa saber por qué está pasando y aprender a usar esos propiedades de los agroecosistemas. Nosotros queremos que algunas enfermedades que se presentan no en la milpa en sí, pero en las regiones, por ejemplo, en los magueyes que están cerca de la milpa, esos sí están muy enfermos. Hemos visto enfermedades en pinos que también son importantes para la economía. Queremos aprender cómo en la milpa se controlan las enfermedades con estas interacciones ecológicas y utilizar los microbios para combatir esas enfermedades, para evitar el uso de los agroquímicos. Ok, muchas gracias. Se me había atorado el micrófono. Disculpe si escuché. Mariel de Irapuato. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la parte 1 y yo quería saber cómo es la formación del biofilm y en qué consiste su identificación en el microbioma. La identificación del biofilm. Sí. ¿Qué? La formación del biofilm consiste en que ya una población grande de bacterias dice, ok, ya somos muchas y estamos en una situación adversa y hay que protegernos, entonces empieza a formar un montón de proteínas, polisacáridos y parece que también DNA de las mismas bacterias que se han muerto, por ejemplo, y empiezan a formar estos entrecruzados que vimos en las fotos de microscopía. Entonces, hay maneras en las que se detectan en las poblaciones, porque, por ejemplo, esos polisacáridos son muy fáciles de teñir y se pueden teñir y ver cuando hay un biofilm. Creo que se utiliza aquí le sabe más la doctora Gabriel Medo, pero uno que se llama cristal violeta. En una comunidad se puede ver si hay de esa manera un biofilm o no. O ya de una manera, pues como lo hice con microscopía, se puede ver si hay un biofilm. En general, hay definiciones muy flexibles del biofilm. A una colonia en la placa Petri le podemos decir biofilm, o a una colonia que está flotando en un medio líquido le podemos decir biofilm, o a una que está en las piedras, en un río, es un biofilm sumergido. Entonces, casi todas las bacterias en la naturaleza viven en biofilm. Entonces, por eso es más o menos fácil encontrarlos. Muchas gracias. Mariela del Estado de México. Ella quiere saber si hay insumos que sustituyan a los agroquímicos a través de comunidades benéficas de bacterias. Ya hay, pero, y justamente es algo que nos interesa. Normalmente son bacterias aisladas, o sea, una cepa que yo vi en la placa Petri que mató al hongo patógeno. Y hay productos con cepas del género Bacillus, por ejemplo, en específico de Bacillus, de la especie Bacillus subtilis, o de hongos que que matan a otros hongos, unos que se llaman tricoderma. Se utilizan aislados sus esporas y se pueden aplicar como con aspersores, los producen en forma de polvos. Lo que se observa mucho es que falta información de qué pasa cuando ya no están en la placa Petri y están en la naturaleza. Como ya llegan ahí y ahí se encuentran con una microbiota tan diversa, no sabemos cómo reacciona. No sabemos muchas veces ni siquiera si se mantienen vivas, y cuando se mantienen vivas no sabemos si sus funciones, sus genes benéficos se siguen expresando. Lo que se ha visto y es algo que estoy tratando de buscarle la manera es cómo una biodiversidad más grande, por ejemplo, una comunidad que tiene una función benéfica en lugar de una cepa sola, siendo comunidad puede ser más robusta a estas perturbaciones ambientales, por ejemplo, a la microbiota presente o a los factores abióticos como la temperatura, la humedad. Creemos que una comunidad es más resistente a estos cambios, una comunidad bien ensamblada. Entonces, hay pocos casos donde estos insumos están basados en comunidades.
Hay casos que le dicen consorcios, que son combinaciones, pero que en realidad no crecieron juntas, solo las crecieron y las juntaron. Entonces estamos tratando de generar nuevo conocimiento para que estos insumos se basen en comunidades. Sí, a ver, ya no escuché nada. De Anela de Quintana Roo. Ay, se me desconectó un momento mi computadora. Ya habías terminado, ¿verdad? Sí, ya. Adelante. De Anela de Quintana Roo. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿qué tan efectivo e importante es la microbiota para la bioremediación de los suelos contaminados? Es muy importante, hasta donde sé, no sé tanto de bioremediación, pero creo que de la misma manera que se pueden encontrar este tipo de funciones que yo estudio, se pueden encontrar comunidades, cepas, bacterias aisladas o comunidades que mejoren las características, por ejemplo, del suelo. Creo que me preguntas específicamente del suelo. Yo creo que aquí hay mucha investigación. Yo no conozco tanto de bioremediación, pero sí, es justamente lo mismo. Asociar qué microbiota es qué microbioma o qué comunidad de bacterias es una comunidad sana, es la manera en que podemos nosotros relacionados con eso, en predecir cuál es una microbiota sana, cuál no, y cómo se puede recuperar esa microbiota y pues la salud del suelo. No sé si contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Esteban de Torreón. Sí, mi pregunta es que si en este caso nos sirve hacer el experimento de la columna de Vinogradsky para poder observar cómo funcionan las comunidades bacterianas y ver en qué relación o proporción se encuentran, qué metabolitos producen, cómo enfrentan algún patógeno entre ellas y pues cómo se comunican, ya que me llamó la atención lo del quorum sensing. Sí, creo que hay gente que hace ese tipo de sistemas modelo similares a las columnas o en esas columnas, y son sistemas muy, muy complejos en los que se pueden estudiar directamente cambios bióticos que uno puede controlar, cómo responde a la temperatura, cómo responde a la presencia de un patógeno de una planta. Sí, justamente ese es un sistema que es un modelo de investigación. Yo les confieso que nunca he hecho una columna de Winogradsky. Y yo creo que ustedes, como si fueran a ciencia viva, así las hicieron. Muchas gracias. Gracias. Aura de San Luis. Aura. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se puede saber qué conjunto de bacterias son buenas para los cultivos? En la segunda parte de la presentación. En general, yo lo que hago es buscar sistemas sanos, o sea, plantas que estén sanas y ver cómo es su microbiota. Compararlo, por ejemplo, con plantas que estén enfermas, compararlo con la milpa con un monocultivo, nos dice más o menos cuál es la relación de la salud, de la biodiversidad con la microbiota. También aislamos directamente las bacterias y hay pruebas que se pueden hacer directamente con plantas y ya hay descritas pues cuáles son las actividades específicas que son importantes para las plantas. Por ejemplo, hay ensayos específicos para ver si una bacteria puede fijar nitrógeno, si puede solubilizar fosfatos, si puede producir fitohormonas. Entonces, sí hay una batería de metodologías muy específicas con las que podemos probar una bacteria o una comunidad, además de pues, la observación directa en el campo con metagenómica, por ejemplo, de comparar cultivos sanos con cultivos enfermos. O ver, por ejemplo, una infección en laboratorio, ver qué le hace a la microbiota.
Karen de Michoacán. Gracias. Ella pregunta si existe alguna manera de recuperar los microorganismos perdidos por la quema de cultivos. Está muy interesante. No sé si existe por ahí qué le pasa a la microbiota cuando hacen esas quemas al final de los ciclos. En general, yo diría que se debería más o menos ver alterada, pero aquí sería un caso de como relacionado a la pregunta anterior, cómo hacemos la bioremediación, si se pueden crear inoculantes para suelos sanos. Esto es algo que pues todavía no existe porque todavía no sabemos bien cuál es la estructura de una microbiota sana en el suelo o de qué factores, cuáles son todos los factores que influyen ahí, pero eso sí estaría muy interesante, que él está haciendo la quema de los cultivos a la microbiota. Lisbeth de Veracruz. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué otro tipo de cultivos podría haberse beneficiado con las bacterias de la milpa? Y si este modelo también podría ser aplicado a otro tipo de plantas. Sí, en general pensamos que es mejor utilizar, por ejemplo, inoculantes que sean hechos de bacterias nativas, pero no es una regla. O sea, si lo mueves un inoculante aislado de la milpa a otro lugar con un clima similar o con plantas similares, podría funcionar. De hecho, hay un experimento que estamos haciendo ahorita, un alumno, un tesista, está tratando de buscar cuál es la contribución de la microbiota para las variedades de maíces nativos que son resistentes a sequía, porque hay partes con mucha sequía, no riegan y aún así crecen las plantas y tienen buena productividad. Entonces estamos viendo cuál es la contribución de las bacterias y lo que hacemos es justamente sacar sus bacterias, crear comunidades sintéticas y ver qué le hacen a plantas que son de maíces híbridos, que son sensibles a sequía, requieren mucha agua. Entonces, a ver si hay condiciones de sequía en las que vemos que estas bacterias pueden contribuir para este fenotipo. Entonces, eso es una manera a nivel experimental, pero sí, lo ideal sería encontrar una estrategia para tener comunidades con ciertas funciones y que puedan ser utilizadas fuera de la milpa y no nada más en el maíz de monocultivo, sino en otros monocultivos, o bien con estas mismas estrategias buscar bacterias con funciones benéficas en otros ecosistemas. Sí, eso es una investigación, bueno, es una parte de la investigación importante que se tiene que hacer, cómo se comportan en otros lugares. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti. Marisol de Torreón pregunta, ¿por qué estudiar el efecto de la bacteria en la planta si ésta se volvería resistente con el tiempo y no en las dos especies de escarabajos? En la planta, ¿por qué? Porque ese es el problema a nivel económico. Es donde ocasiona pérdidas. En el escarabajo también tratamos de estudiarlo, pero lo que encontramos es que la concentración de la bacteria no causa una infección ni una enfermedad en el escarabajo, solamente parece que está ahí y incluso está en muy bajas concentraciones. Apenas lo detectamos, por ejemplo, por PCR, como se detecta el SARS-CoV-2, lo detectamos a concentraciones muy bajas y eso ocasionó que nunca pude yo, al menos, crear un sistema para estudiar cuáles genes eran importantes para colonizar el escarabajo. Sí hice muchas pruebas, pero incluso con la cepa silvestre nunca pude crear un sistema donde yo pudiera darle la bacteria al escarabajo y después medirla ahí por tan baja concentración, y parece que no es tan efectiva la transmisión del ambiente de la planta al escarabajo y del escarabajo a la planta, porque nunca pudimos replicarlo en el laboratorio. Entonces, esa es una razón por la que nos enfocamos en la planta, que fue un sistema modelo más amigable. Sí se intentó
y también pues que el problema económico está en la planta. Pero visto desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, por ejemplo, para controlar la bacteria, la enfermedad, lo que normalmente hacen es matar al insecto, echar insecticidas o cubrir las plantas para que no lleguen los insectos, los escarabajos. Y esa es la manera en que tradicionalmente eliminan la enfermedad por Erwinia tracheophila. Verónica del Estado de México. Verónica. Ella pregunta que si consideras que en un futuro el virus SARS-CoV-2 tendrá efectos dentro de los cultivos debido a su presencia en aguas residuales. Se esperaría que no. Obviamente todos hemos visto cómo los virus pueden evolucionar, pero tienen mucha especificidad. Este es un virus que infecta a los humanos, probablemente también causa infección en otros primates. No, yo creo que hay investigación por ahí, pero no se esperaría que llegue a infectar a una planta, porque las plantas tienen sus virus, tienen diferentes células y diferentes receptores que son donde llegan y se pegan los virus. Entonces no se espera que por ahí el virus pueda volverse infectivo, más bien que pueda ser un problema si se concentra ahí para las personas que interactúan, para los agricultores o los consumidores. Alexia, de la Ciudad de México. Hola, buenas noches. Mi pregunta es respecto a las aguas tratadas, si se ha encontrado alguna razón por la que el SARS-CoV-2 no se mantenga en los suelos, algún factor ambiental o tal vez algún microorganismo que lo degrade en el suelo. Así como degradación por otros microorganismos, no he visto mucho por ahí, porque más bien estudiamos a la partícula viral como si fuera una partícula inerte y vemos sus propiedades físicas, cómo se distribuye. Perdón, la primera parte de tu pregunta se me fue. ¿Cómo era? Sí, que si hay alguna razón por la que el virus no se mantenga en los suelos, a pesar de que fueron regados con las aguas tratadas. No lo pudimos estudiar ya directamente, ir a probar al laboratorio qué pasaba con el virus. Una de las razones es que nuestro laboratorio no tiene nivel de bioseguridad para que nosotros tengamos ese tipo de patógenos. Pero estamos empezando trabajo con coronavirus que son específicos para otros animales, para porcinos. No hemos hecho los experimentos, pero lo que vamos a probar, o sea, nuestras hipótesis son que la radiación, que todos los virus son muy sensibles a la radiación solar. Esa puede ser una razón. Otra puede ser la dispersión, que ya siendo un ambiente abierto, al momento de regar el virus se dispersa muy rápido y se vuelve una concentración tan baja que es indetectable por PCR. Y otra es que tal vez nuestro método para aislar el ARN no es el más adecuado para ese virus. Detectamos otros virus que sabemos que se parecen, pero tal vez este virus, el SARS-CoV-2, se una de manera diferente, por ejemplo, a las partículas del suelo, y nuestro método de extracción no sea tan eficiente ahí. Entonces, o una combinación de todas, pero esto es algo que todavía no estudiamos. Ok, muchas gracias. Lucero, de Ciudad Valles. Ella preguntaba si en el tema del SARS-CoV-2 sería la misma situación de presencia del ARN del virus en un río turístico activo con la situación de las aguas residuales. Se refiere, yo creo, a un río que reciba aguas residuales. Sí, debería ser si hay una fuente de aguas residuales donde hay una población con la infección, con la epidemia activa, esperaríamos que el ARN del virus ahí también sea detectable.
Entonces sí se vuelve tal vez un factor importante de riesgo sanitario, la contaminación. En general lo es, ¿no? Aunque no haya epidemia, es de cuidarse porque ahí hay muchos otros patógenos, bacterias, parásitos, virus, y en este caso sí, si hay aguas residuales esperaríamos que pueda ser un problema. Y si no las hay, perdón, o sea, si es un río que viene de muchos municipios y simplemente es turístico, del apogeo de la gente podría llegar a afectar a que exista una especie de contagio por medio del agua, no sé si me explico. Sí, creo que ahí entiendo como que se vuelve un caso de que ya de persona a persona, si te aglomeras a la gente puede haber contagios. Ahí sí ya no sé si una persona contagiada está en una alberca, por ejemplo, o en un río, y qué tanto va a dejar en el río y cómo dura, eso está interesante y no es algo que estudiamos, pero probablemente sí pueda haber presencia ahí en esa situación. Ok. ¿Qué vía de la Ciudad de México? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre lo que mencionó de que existe ARN, el coronavirus, en las aguas residuales. Si estas aguas se utilizan para regar las verduras de las que habló, entonces existe la probabilidad de que el ARN, el coronavirus, se pueda mezclar con el genoma de las verduras. Yo diría que no. Hay bacterias muy específicas que pueden intercambiar su DNA con plantas, y hay virus de plantas que justamente eso van a hacer, infectar a la planta y poner su genoma dentro del de la planta y reproducir, así como lo hacemos con los humanos, pero se necesita que especificidad, o sea, que el virus sea capaz de reconocer a la célula hospedera, y en este caso sería muy poco probable que el SARS-CoV-2 haga eso en una célula de plantas, justo por la especificidad que tiene hacia humanos o tal vez otros primates. Gracias. Gracias. Cristian de Ciudad Valles. Buenas noches. ¿Cómo se podría controlar la presencia del ARN del virus en las aguas residuales si llegara a representar un peligro, un problema? Hay métodos químicos que son eficientes para eliminar pues cualquier patógeno como la filtración. Los que usan aquí eran principalmente filtración, y parece que no son suficientes. Este tratamiento de agua que usan para el virus debe ser muy bueno para otras cosas. Hay otros lugares que usan cloro, por ejemplo, en las potabilizadoras. Eso sí elimina al virus. Y en sí el ARN, como les dije, no sabemos si el virus ya viene degradado o si es solo su material genético. En general el ARN es muy lábil, o sea, se desintegra muy fácil. ¿Y por qué? Porque hay muchas enzimas que lo degradan. Y el ARN por sí solo no es ningún riesgo. El riesgo es que venga la partícula viral completa y que pues esté en contacto en una situación en la que te puede infectar a una persona. Y sí, los mismos métodos químicos, como aquí les dicen que pasamos los zapatos por cloro, es justo porque todos esos desinfectantes matan al virus, y es lo mismo que puede servir para controlarlo en el agua. Ok, gracias. Gracias. Gabriela de Campeche. Hola, mi pregunta es, ¿cuáles fueron los parámetros para elegir los sitios de toma de muestra para determinar la presencia del virus? Los parámetros, el principal fue que fuera la región del Valle del Mezquital, que es la zona productiva del estado, entonces que fuera cerca de los campos de cultivo, y después buscar sitios representativos. Por ejemplo, una era, pues no podemos ir a muestrear 100 sitios. Hicimos el cálculo de cuánto sería viable comprometernos para hacer en este proyecto, que pues duró unos meses nada más, 4 meses más o menos.
y llegamos a un número de más o menos 10, de las cuales ya haciendo depuraciones nos quedamos con 8 y que fueran representativos, por ejemplo, del inicio, del final, de una parte intermedia y de las entradas de otros ríos. Entonces, el parámetro fue que fuera posible con nuestro esfuerzo y que fuera representativo y que estuviera dentro del valle del Mezquital. Entonces, sí alcanzamos a cubrir la mayoría del valle, y algo bueno es que encontramos desde el sitio inicial que había una concentración alta. En todos los casos llegamos a un sitio donde ya la concentración, cuando el virus era indetectable. Entonces esto nos dice que no había necesidad de irnos más lejos porque ya hubiera sido indetectable. Y pues más cerca hacia México probablemente sí vamos a encontrar más concentración, pero ya quedaba fuera de la delimitación del estudio, que era sobre la zona productiva del Valle del Mezquital. Gracias. Gabriela de Campeche. No, ¿verdad? Ya. Acabo de hacer mi pregunta. Lisette de Yucatán. Ella pregunta que a qué profundidad estudiaron la muestra de suelo y si existe la posibilidad de que el ARN se pueda filtrar a flujos de agua criptorreicos. A estos no sé qué son los últimos, a ver que nos explique qué significan. Y la muestra la tomamos de más o menos entre la superficie 5 centímetros y 30 centímetros. Ahí hicimos una mezcla de ese suelo compleja, y esa fue como que representativo, así hasta desde la superficie hasta 30 centímetros. En todos los casos, por ejemplo, en los que ven regados todavía estaba húmeda, o sea, sí, incluso hemos simulado riegos y no lo detectamos en el laboratorio, pero el agua que tenemos tiene también concentración muy baja. Entonces, todavía estamos viendo cómo resolver esa parte. Criptorreico dice que son cuencas de agua escondidas. A lo mejor se refiere como a los mantos acuíferos y eso. Ajá, yo creo que sí hay estudios donde se sigue concentración de virus a profundidades más altas de metros o de cientos de metros. Entonces sí, el SARS-CoV-2 o cualquier otro contaminante del agua residual sí se puede filtrar a aguas subterráneas. Fernanda de Irapuato. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era, bueno, es que igual ya se aclaró, pero es respecto a la bacteria Erwina, y quería saber si se ha encontrado en animales o en humanos, o cómo podría afectarnos. O sea, no solamente se encuentra en los insectos. Ajá, creo que no es un problema, no hay patógenos de ese género en animales. En plantas sí hay varias otras especies que están muy estudiadas y infectan, ahorita no me acuerdo, pero sí, o sea, varias productos agrícolas tienen problemas de Erwinia, principalmente una que se llama Erwinia amylobora, y hay otras varias especies dentro del mismo género, y esta Erwinia trachyphylla es una que estaba muy, muy poco estudiada. Pero sí, es principalmente problema, es un patógeno, el género es patógeno de plantas. Ok, muchas gracias. Gracias. Manuel de la Ciudad de México. Hola doctor, gracias por su plática, y pues, quería preguntarle que usted lo ha investigado en SARS-CoV-2 en aguas tratadas, pero ahí hay algo anterior, hay estudios anteriores que determinan que sí pueda causar una enfermedad virus a través de aguas tratadas, como por ejemplo la influenza. Si otros virus sí pueden causar brotes a través de estas aguas. No he visto con SARS-CoV-2 como que no está muy concluyente. Es difícil estudiarlo porque viene tan lleno de virus, bacterias, que cuando tratas de infectar una célula,
pues te muere de todo lo demás, pero parece que debe haber condiciones en las que sí, los virus vengan completos, infectivos, y pues es un hecho que nos podemos enfermar de aguas residuales de eso y de muchas otras cosas. No te sé decir ahorita específicamente, por ejemplo, con influenza, si es un problema en aguas residuales. Pero pues sí, la respuesta más, yo creo, más fácil es que sí, las aguas residuales te pueden transmitir muchas enfermedades. Ah, sí, bueno, me refiero más que nada como, o sea, mencionaba influenza por el ejemplo, pero más que nada para ver si otros virus sí podían causar enfermedades por la carga viral y todos los demás factores. Sí, sí. Pero bueno, gracias. Gracias. Javier de Silao. Hola, sí, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué les llevó a querer estudiar el agua residual o qué hipótesis tenían de que podría tener presencia de SARS-CoV? Sí, cuando propusimos el proyecto era más o menos abril pues del año pasado y tenía poco tiempo. Y me acuerdo que para ese tiempo había 1 o 2 estudios ya publicados que mostraban la presencia del virus y la posibilidad de que esta era una herramienta para seguir la epidemia. Es más barato porque en lugar de estar midiendo por PCR a los habitantes o a un porcentaje de la población, que eso es muy, muy caro, con una sola prueba estás siguiendo a toda la población. Entonces, esa es la ventaja que tiene, además de anticipar los picos de contagios. Entonces, a lo largo de que lo desarrollamos, de que lo propusimos, lo aprobaron y lo llevamos a cabo, hay muchos, muchos estudios, pero aquí en México, en específico, en esta zona, creo que la condición es particular porque, por ejemplo, riego con aguas residuales no es algo que se utilice en Estados Unidos o en Europa, que es de donde van a venir pues el 90% de las investigaciones. Entonces, por eso pensábamos que aquí había condiciones muy particulares que lo hacían de más interés. Otra razón es que pues la Ciudad de México es la ciudad más grande del mundo, con probablemente la densidad poblacional de las más grandes, y durante todo el año ha sido el sitio con más contagios en el país. Entonces sí había una serie de factores por las que propusimos que era importante e interesante hacer el estudio, y además de que el río nos da una oportunidad de que fuera un flujo único en los que se pudiera ir midiendo la degradación. Muy bien, Jorge. Ahora le voy a dar las palabras a los chicos que tienen aquí la mano levantada. Sí. Lucero. Gildardo. Creo que siempre no. Erika. Yamilet. Buenas noches. Primeramente, muchas gracias por su plática. Mi pregunta era, bueno, ya se mencionó que no era contagioso, porque no se sabía si era realmente infectivo o no, pero bueno, mi pregunta era más bien dirigida, bueno, hacia en los ambientes. Si por ejemplo alguien se expone, bueno, no a meterse directamente al agua residual o de ingerirla de alguna forma, sino de estar respirando simplemente en el ambiente. No se sabe específicamente si eso puede representar un peligro para contagiarse de SARS-CoV-2. Pues está muy interesante. Hasta donde yo sé no se ha medido porque pues se sabe que se ha hablado mucho que al hablar una persona infectada que genera aerosoles que son partículas muy, muy, muy pequeñitas que pueden viajar muchos metros. Yo no vería por qué no de un cuerpo de agua, por ejemplo, turbulento, puedan generarse ese tipo de aerosoles. De seguro sí ocurre. Entonces sí estaría muy interesante ver si esto puede pasar, porque en este caso son ríos, pues no son canales, no son drenajes cerrados, son ríos y están abiertos y tienen un flujo muy, muy fuerte. Entonces sí me parece que sería muy interesante ver si se generan este tipo de aerosoles ahí con el virus, pero no sé. Ok, muchas gracias. Gracias.
Jessica de Tabasco. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿se han obtenido resultados positivos a través de los mutantes que ha estado teniendo en experimentación para que muestren una probable preventiva o erradicación de la Erwina trichephilia? Sí, muchas gracias, hicimos varios mutantes que veíamos que cambiaba su virulencia. En sí, estas mutantes no son la manera de controlar la enfermedad, porque estas solamente las tenemos en el laboratorio y no se hacen ya pruebas en campo, sino nomás en el laboratorio. Lo que queremos hacer es, por ejemplo, decir, ok, el sistema de secreción tipo 3 es importante y si lo eliminamos, la bacteria puede estar ahí, pero no va a causar ninguna enfermedad, como muchas otras bacterias que están ahí y no causan enfermedad. Entonces es buscar la manera de que un fármaco que no sea un antibiótico, por ejemplo, o un agroquímico, o etcétera, o el insecticida que mate al vector, que sea un fármaco más amigable con el ambiente, pero que específicamente apague la virulencia de la bacteria. Esa es la manera en que podríamos controlar la enfermedad de manera sustentable y pues entender primero quiénes son los genes importantes es el primer paso. Entonces sí, las mutantes más bien son nuestra herramienta para entender a la bacteria. Muchas gracias. Gracias a ti. Luis Alfredo. Sí, buenas tardes. Buenas noches. Yo tengo una duda, no sé si sea muy vaga, pero en cuanto a el experimento o el proyecto que hicieron en cuanto al COVID, resulta que encontraron como tal el material del virus, pero mi pregunta es ¿por qué o a qué se deberá que no se encontró como tal la partícula vírica? Y es que el ARN es mucho más sensible a la degradación. Entonces, como que tengo esa duda de que se deberá a las condiciones del agua que le dan esa supervivencia y como por qué se eliminó como tal la partícula, el virus. Ok, sí, no sabemos si se eliminó. Solamente detectamos el ARN, pero nuestro proceso está dirigido a detectar el ARN de partículas virales. O sea, hacemos procesos para concentrar la partícula viral, para romperla y ya de ahí purificar el ARN y detectarlo. Hacemos el proceso, pero la condición inicial no la sabemos. Asumimos que puede estar de las dos maneras, que podría ser la partícula viral, no lo descartamos, o podría ser el ARN. De hecho, sí, como dices, lo más probable. Okay. Ya lo entendí. Lo más probable es que sea la partícula viral. Ahora, ya de ahí también no sabemos qué tan infectivo es. Es difícil estudiarla directamente, por ejemplo, por microscopía, por la complejidad de la muestra. Por eso se tiene que usar un método la complejidad de la muestra y las bajas concentraciones que puede tener el virus. Entonces, se necesita un método muy específico y muy sensible, como el PCR, y otros métodos donde directamente podamos ver el virus o su infectividad son más complejos y de hecho en el laboratorio no los hacemos. Entonces solo se encargaron como de la extracción, aún sabiendo si se trataba de la partícula o de la molécula como tal. Así es, sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Pues muy bien, Jorge. Parece que no hay más preguntas. De todos modos, todos tienen mi correo y me pueden escribir para cualquier cosa, sobre todo pues si les interesa empezar con sus estancias de investigación, de verano, etc. En cuanto termine la pandemia. Perfecto, Jorge. Pues Sí, ya saben, chicos, todos. contacten al doctor si necesitan algo. Pues muchas gracias, Jorge. Sí, gracias otra vez, organizadores, a África y pues a todos los que estuvieron aquí y que aquí siguen.
pues sí, para nosotros, a mí me gusta mucho, mucho, mucho dar pláticas a los estudiantes más jóvenes, y porque pues ya en algunos casos ya ve uno como luego se vuelven también estudiantes de posgrado, y eso pues está muy padre, y sobre todo en el caso de aquí de los de Ciencia Viva, que de la mejor manera se los digo, son bien, bien ñoños, y me gusta mucho dar estas pláticas. Perfecto, pues gracias Jorge, gracias a todos chicos, nos vemos mañana, misma hora, mismo link. Gracias Jorge, muy bien, muy bien. Ya me cuentas cuántos se van a tu lab, Jorge, para hacer prácticas. Ahí los voy a tener contabilizados, espero muchos correos. Ok, son 94, veles buscando mesa. Había como 150 hace rato, pero espero que de los 100 que quedaron... es que los otros ya están de ida a tu laboratorio, ya están en el autobús. Muchas gracias y un saludo, doctora Gaby, África y David. Hasta luego. Gracias. Estén Hasta muy luego. bien, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.